Bienvenidos a la semana 2 de la materia de desarrollo de habilidades gerenciales. Vamos a establecer esta primer conexión como lo hemos hecho anteriormente vía en la escuela. Damos un tiempo de actividad, después de ello nos volvemos a conectar cada cierto tiempo, de así hasta continuar, hasta terminar la jornada. Bien, la semana pasada estuvimos o terminamos viendo los modelos de habilidades interpersonales y haciendo por ahí una actividad relacionada al manejo de habilidades interpersonales, en donde aprovechábamos un poco las recomendaciones de trabajo en equipo, adaptabilidad, para poder resolver un caso práctico, ¿sí? Y esta semana vamos a hablar de otra habilidad necesaria en la parte gerencial y resolver otro caso práctico como primer bloque, ¿sí? Vamos a comprender este día en alrededor de 3 bloques grandes, a lo mejor un tiempo de retro, ¿vale? Entonces, primero partamos de las bases comunicativas. Al final del camino, cuando hablamos de comunicación, hablamos de interlocutor, es decir, emisor, receptor, mensaje, codificación, ¿sí? Y cada vez que hay comunicación, al final del camino, debe haber una persona que lo recibe y una persona que lo da, y tenemos que cuidar mucho en la parte de las habilidades gerenciales, la transmisión de la dicha comunicación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que las organizaciones dependen de modelos de comunicación y sobre todo en jefaturas, ya bien sea a nivel operativo o a nivel estratégico, fluye la información o fluye la comunicación a través de medir quién es tu receptor y tú quién eres como emisor, ¿sí? Es decir, si pensamos en una jefatura de primer nivel, estaremos pensando en un emisor que está dando órdenes directas en un pensamiento de futuro cercano hacia un receptor, ¿vale? Que normalmente son personas con no tanta instrucción o que requieren de un mando más inmediato. A diferencia tal vez a personas de nivel jerárquico alto, en donde a lo mejor la comunicación debe ir más enfoque o con más forma a un pensamiento estratégico, a un pensamiento a futuro, ¿vale? Entonces, tenemos que cuidar dentro de la comunicación a quién le hacemos la comunicación, a tu público objetivo, ¿sí? Y dentro de esto hay unas líneas de comunicación eficiente, ¿sí? En donde lo primero que tenemos que checar es si que el receptor capte mensajes del emisor para que tenga el menor número de distorsiones. En las grandes organizaciones, cuando existe una estructura burocrática en donde tienen a lo mejor muchos puestos o muchos niveles jerárquicos, probablemente exista lo que es el teléfono descompuesto, ¿no? Si la información no es clara o si la información pasa de voz en voz, se interpreta o cada quien puede tener una codificación diferente y a lo mejor llegar a un mensaje equivocado o erróneo, ¿sí? Entonces, hay que cuidar mucho quién está dando o de qué manera está dando, ¿sí? Después, cuando se emite un mensaje, trate de expresarlo en forma de que sea entendido por el interlocutor. Estábamos hablando de que el lenguaje y el uso del mensaje tiene que ser siempre codificado de una manera en que en esta parte el nivel de instrucción no entienda, ¿sí? Y en el lenguaje idóneo. Es decir, de hecho, cuando tenemos un público variado, lo más recomendable es facilitar el mensaje para que todos lo puedan entender. Las personas con más nivel de instrucción normalmente no se sentirían por bajar el lenguaje. Pero aún así, es importante saber qué público vas. Es decir, oye, si a lo mejor tu público es especialista en cierta área, a lo mejor tienes que mejorar el tipo de mensaje que vas a estar dando. Bien. Otra recomendación para una comunicación eficiente es la escucha activa. Creo que la escucha activa es una herramienta que no siempre que todo el mundo puede saber, mas no todo el mundo lo puede aplicar. Es decir, muchas veces incluso en el terreno de las ventas
se recomienda que se escuche más de lo que se habla. Y la escucha activa es fundamental para poder hacer o transmitir la manera correcta, ¿vale? Entonces, de alguna manera es una escucha activa, atenta a lo que se está generando. Muy bien. Y tratar de utilizar la utilización de todos los sentidos para una comunicación. El cuerpo habla. ¿Sabían que el 70-75% de nuestro lenguaje es lenguaje no verbal? Es decir, importa más lo que transmitimos que cómo lo transmitimos. Pues pareciera que no, porque hablamos más con lo que no decimos que con lo que decimos. Es decir, una persona que puede interpretar el lenguaje no verbal puede identificar ciertas circunstancias y ciertas emociones a través de la intencionalidad de un mensaje. Toda la comunicación tiene un mensaje y una intención de mensaje. Si podemos empezar a adoctrinarnos en entender la intención de dicho mensaje, pues podemos mejorar en nuestra interpretación a tal grado de adelantarnos o realmente ver sobre algunas cosas que no se dicen en ese mismo. Entonces, creo que de aquí sale un tema asterisco, es decir, un tema que a lo mejor sí sería bueno leer más, que es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal habla. Es decir, nosotros podemos notar cuando existe un grado de incomodidad, cuando existe un grado de comodidad, cuando existe un grado de apuro o de enojo hasta cierta situación con las mismas reacciones. O cuando una persona miente, ¿sí? O una tendencia a la mentira en cierta narrativa. Y lo hacemos o se interpreta normalmente a través de microexpresiones que hacemos al usar lenguajes. ¿Vale? Entonces, es bien importante empezar a adoctrinarnos en nuestra habilidad gerencial de interpretar el lenguaje no verbal. ¿Sí? Otra de las cosas es que cuando el significado de tu comunicación es respuesta de lo que recibes, no lo que esperas de lo que el otro comprendiera, de lo que intentabas comunicar. A ver, ¿me escuchan? Ya me marcó aquí que mi conexión es inestable. ¿Ok? Creo que no. Entonces, bueno, vamos a... O sí, ¿se escucha? 1, 2, 3. Yo lo escucho muy cortado. ¿Me escuchan cortadito? Ok. Vamos a... Yo sí lo estoy escuchando bien, profe. ¿Usted entrecorta poco. Ok, se entrecorta poco. Entonces, vamos viendo si en la siguiente conexión podemos hacerlo un poco mejor. Bueno, entonces... Ahora sí como que se le empezó a cortar más. Ok, ¿sí? Ok, sí, ok. Vamos a esperar que no se corte tanto, pero la lámina es relativamente clara. Es decir, lo que no se entienda ahorita de mientras y una disculpa, lo pueden ir acompañando con la lámina. De hecho, tengo la intención a lo mejor de cortar más rápido hacia la actividad, pensando que ustedes puedan ir desarrollando mientras me voy trasladando. Y eso facilitaría mucho la comunicación. Bien, entonces vamos haciendo, vamos platicando un poquito de comunicación. Después de comunicación mandamos actividad y regresando de ella, continuamos, ¿no? Bueno, no existen fracasos en la comunicación, solo hay resultados. Es decir, queremos ver cómo medimos o de qué manera medimos la comunicación. Si la comunicación fue eficiente, nosotros podemos hablar de que la empresa va a tener buenos resultados, ¿sí? De que todo el mundo entendió lo que era su rol y todo lo entendió lo que tenían que hacer, ¿vale? Entonces, vamos hablando sobre los resultados que va generando una buena comunicación. Toda comunicación
tiene una intención positiva. Es decir, usualmente las personas no es que sean bien intencionadas, sino que la comunicación tiene normalmente tiene una intención de movimiento. Es decir, que a partir de dicha comunicación, otra persona se mueva para entender qué pasa. Ok, sí, Daniel, entiendo que se escucha cortado. Vamos a cambiar de locación lo más rápido posible. Nada más esperar esta lámina y la siguiente y cambiamos en lo que hacen una actividad. Yo ya me muevo de locación para continuar. ¿Sí? Y si no funciona la comunicación como lo estás haciendo, pruébalo de otra manera. Entonces, será irónico que esté hablando de comunicación y no me pueda comunicar, ¿no? Entonces, por eso lo comentaba de que vamos a hacer una... Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?